siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si eso traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Con mi hermana nos llevamos 13 años, somos dos nada más, y me casé muy joven, así que salí de casa con poquita edad, y ella vio al hermano el grandote y después se fue. Y yo sé que esto no pasa en la mayoría de las casas, pero mi mamá, cuando veía que mi hermana se portaba medio mal, le decía: ¿por qué no saliste como tu hermano? Tu hermano era esto, lo otro. Y ella fue creciendo con esa imagen, lo que le decía mi mamá de mí. Porque yo ya me había ido y ya estaba en otra cosa. Pero cada vez que se portaba: mirá tu hermano, y mirá, yo sé que usted no lo hace, pero esto lo hacía mi mamá. Y de grandes, empezamos a hablar con mi hermana. Y me iba así porque mamá me decía que vos era... ¿Qué? Y no, la realidad es que no era para tanto. Había cosas que evidentemente ella fue figurándose en su cabeza diciendo: este era y yo no llego. Nos puede frustrar cuando nos comparan o nos pueden potenciar. Muchas veces podemos llegar a tropezar por esta situación, porque nos comparan y dicen que las comparaciones son bastante odiosas. Había mucha expectativa en este Timoteo, ¿sí? Le llegaban a decir que era el segundo Pablo, así que imagínese todo lo que tenía sobre sí. Ya no sabía Pablo cómo alentarlo. La misión que tenía era bastante difícil. La iglesia de Efeso estaba pasando por momentos donde había mucha confusión, donde necesitaban claridad en la palabra. Entonces Pablo, encarcelado, no tenía más esperanza que ir y poner allí todas sus expectativas en este Timoteo. Evidentemente tenía el porqué, había estado con él, había transitado con él, había estado en muchas situaciones difíciles y salieron airosos. Timoteo veía en Pablo el modelo, pero sin embargo a él le tocaba enfrentar una situación difícil. Usted, como yo, imagínese si en vez de Pablo haber hablado con Timoteo, le enviaba una carta a usted. Y quería alentarle y le dice: mirá, tu madre, ferviente cristiana, tu abuela, ferviente cristiana. Yo veo en vos una fe no fingida. Evidentemente tenía expectativas en este Timoteo y eso es grato. Pero imagínese si a usted le dicen estas cosas. Posiblemente cualquiera de nosotros cada mañana va al espejo y dice: están hablando tanto que yo no sé si ese que dicen soy. Porque somos así, tenemos estas expectativas que nos pueden llegar, pero sabemos cómo somos. Sabemos cuánto nos falta, sabemos cuánto hemos caminado y a veces tuvimos miedo y a veces fuimos limitados y a veces hasta nos equivocamos. Entonces, que alguien tenga estas expectativas en nosotros puede llegar
hacer de confusión. Digo, ¿no será que se equivocó? Hablaron de la madre y de la abuela, hablaron de su fe, hablaron de cómo hacer para que este Timoteo vaya de la mejor manera a Éfeso. Entonces viene este aliento distinto. Y creo que el más importante de todo. Porque no es que mi papá, por ser el gran cristiano o predicador, yo tenga que ser igual. Ojalá y sea potenciado. Pero no siempre es así. A veces vienen cargas por esto de, claro, si vos tenés a alguien que es así, vos tenés que ser igual. Y no es así. Dios tiene a cada uno una misión, un lugar y unas formas. Mi hermana y mi hermano, este Timoteo le dice, como en este versículo número 8, lo primero que le dice, acuérdate de Jesucristo. Ya no le va a hablar ni de la madre ni de la abuela. Ahora le está hablando de Jesucristo. Y dice, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Resucitado de los muertos. ¿Qué era lo que le quería decir allí Pablo a este Timoteo? No que tenía que recordar que Jesús resucitó, sino que ese Cristo resucitado estaba allí con él. Es la diferencia de tener memoria como historia a tener un Jesús presente, un Jesús que acompaña, un Jesús que va a cada paso que usted camina. Entonces lo que estaba queriéndole decir a Timoteo, vas a tener problemas, va a haber distintas situaciones que van a ser contrarias a lo que vos pensás, pero no te olvides, acuérdate que Jesús está ahí. ¿Me está entendiendo cuántas cosas usted avanza? Y sí, tengo la Biblia, pero no tenemos la conciencia de que Jesús está con nosotros, de que prometió que iba a estar con usted, de que prometió que iba a estar conmigo. Y también prometió de que si 2 o 3 están reunidos en su nombre, ¿qué va a pasar? Él va a estar en medio de ellos. Entonces entienda esta situación. Lo primero que le dice a Timoteo, como nos dijo a nosotros, o como nos dice en esta noche a nosotros, no está solo. Jesús está con él. El resucitado, el que venció a la muerte, el que salió triunfante y pagó el precio que no podíamos pagar. Ese iba a estar. Y también habla del linaje de David. ¿Qué significa? La humanidad que Jesús tenía y que tiene. Pasó por todas. Si usted piensa que al único que pagaron mal, al único que traicionaron, al único que engañaron, al único que traicionaron fue usted, le quiero decir que a Jesús hicieron cosas mucho peores. Y sin embargo amó, y ese amor lo llevó a la cruz. Y en esa cruz pagó por nosotros. Por amor. Cada uno de nosotros debe caminar de esa forma, pensando que ese Jesús que entiende cada situación, que le entiende a usted y que me entiende a mí, que está dispuesto a escuchar lo que usted tenga deseo de contarle y que Él desea que le cuente. Porque allí está Él. Cada uno de nosotros no camina solo. Cada uno de nosotros va acompañado por Dios. ¿Y de dónde saca esto de poder tener la fuerza de avanzar? Y dijo que Él tampoco nos iba a dejar solo. ¿A quién iba a mandar? El Espíritu Santo. Allí está trabajando en cada uno de nosotros. ¿Sabe, mi hermana y mi hermano, que a veces nos olvidamos de estas situaciones? Pablo se encargó de decirle a este Timoteo, no vas a estar solo, no importa lo que venga, no importa lo que esté, Él iba a estar acompañando y cada cosa que necesite, Él iba a estar proporcionándolo por medio de la fe. La fe no fingida que le decía Pablo. Allí estaba enfrentando un desafío que no tiene que olvidarse que Jesús está allí y que va a hacer lo que Dios quiere que haga. Hacer la voluntad de Dios lleva consigo esto, de que Dios le entregue las herramientas que necesita para realizar este trabajo.
el Cristo resucitado y el de la simiente de David, el humano, el que entiende, el que sabe. Dice este texto, conforme a mi evangelio, ¿sí? Significa que las buenas noticias que le daba el que iba a dar allí, le estaba avisando, le estaba poniendo en relieve que hay gente que necesita ese evangelio. Hay gente que necesita que usted hable, hay gente que necesita que yo no calle, hay gente que necesita este evangelio de Jesús. Un Pablo encarcelado no podía hacer otra cosa más que confiar en que Dios iba a estar levantando y utilizando a este Timoteo. ¿Sabe que Pablo, algunos historiadores hablan de que allí estaba, fijan aproximadamente su muerte en el año entre el 64 y 67. Hay algo particular. ¿Por qué Pablo estaba allí encarcelado? Con unas cadenas que algunos dicen que siempre estuvo a los brazos o a las muñecas de otro soldado. No se le podía escapar a un soldado romano un preso. Eso incurría en que aquel soldado que dejaba escapar un preso moría. Entonces allí estaba con cuidado. Pero ¿por qué tanto esto de Pablo? ¿Por qué tanta necesidad y tantos escarmiento a aquel Pablo que hacía únicamente cosas buenas? Roma en aquel tiempo estaba conquistando y era gobernador de la mayoría del mundo conocido en aquel tiempo. Y en aquel tiempo, un 19 de julio del 64, Roma arde. Se prende fuego y muchos de los monumentos terminan exterminados. Casas que probablemente muchas, pero muchas eran de madera, terminaban incendiadas. 6 días, 7 noches, el fuego ardía en Roma. ¿Por qué esto de criminalizar a Pablo? La mayoría de los historiadores dicen que en aquel tiempo entendieron los romanos, aquellos que se quedaron sin nada, que el que provocó ese incendio había sido el mismo Nerón, que se gozaba ver cómo se incendiaba esa ciudad. Algunos llegaron a decir que era muy amante de la arquitectura, así que quería que todo termine para hacerla nueva. Sea como sea, a nadie le gustó quedarse sin casas, sin monumentos, a nadie le gustó quedarse sin aquello que antes tenía. Entonces, para salvar su buen nombre y honor, dice que Nerón culpó a los cristianos. Eran criminales para Nerón, para el pueblo de Roma. Allí empezó esa primera persecución gigante, y usted tiene recuerdos por alguna foto o por algún dibujo o por alguna película que vio, donde los cristianos terminaban en el circo romano, muertos en la fauce de leones, sacrificados. Todos le echaron la culpa de eso. Posiblemente en ese tiempo, queriendo hacer un escarmiento con los cabecillas de esos cristianos, fue muerto Pablo y fue muerto Pedro. Allí estaba esa situación. No cuenta la Biblia esto, pero los historiadores dicen que en ese tiempo ocurrió. Pablo preso. Pero sigue diciendo la palabra algo que me llegó mucho. El verso número 9 dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo sabía que por más que hicieran algo con él, que lo mataran, ¿cómo iban a frenar la palabra de Dios? Pueden matar al predicador, pero su palabra seguirá adelante.
pueden acallar la boca de aquel que dice la verdad, pero ¿cuántos se levantarán a proclamar el mismo mensaje? Así incendió. Cada vez que había esto de ir contra los cristianos, más se levantaban. Cuenta la historia, o una historia que me contaron una vez, que habían tomado en un lugar muy frío y nieve, hielo, a varios cristianos. Y entonces los soldados dijeron, bueno, agárrenlo, hagan un hueco en el hielo y métanlo ahí hasta que se mueran. Hicieron el hueco y los metieron. Cantaban alabanzas como podían y ahí estaban. Van a estar ahí hasta que renuncien a su Dios. Eran las palabras de los soldados. Y aquellos hombres únicamente glorificaban. Llegó el momento en el cual uno, no pudiendo más, renunció a su fe y salió. Y los otros siguieron, casi sin fuerzas. Eran 10, según me recuerdo de esa historia, pero quedaron 9. Y seguían cantando y seguían buscando de Dios, hasta que un soldado, sacando sus ropas, quiso meterse con ellos. Porque dijo, si hay alguien que puede morir por este Dios, es más importante de aquel que yo creo. ¿Cuántos dejaron su vida? Sufrieron, como en el caso de Pablo o como de tantos otros, que no tenemos noticias de cómo ni cuándo, pero allí en el libro de Hebreos hablan de ejecuciones, de que murieron por causa de leones, aserrados y cuántas cosas más. ¿Cuántos dejaron esto? ¿Cómo cerrar? ¿Cómo acallar ese mensaje? Cada vez que había una persecución, Dios se glorificaba más. Y cada uno decidió a quién servir, si era únicamente de palabras o era de hecho. Dice la palabra de Dios, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Sabe que esto de soportar implica no solamente valentía, sino fe? No implica que esté allí, tanto usted como yo, siguiendo, porque la vida a veces no nos trata muy bien. Pero sin embargo, cuál dulce es Dios, que siempre está dispuesto a darnos aquello que estamos necesitando. Las expectativas y la realidad. ¿Cuánto habrá aprendido este Timoteo de Pablo, su maestro? ¿Cuándo habrá aprendido usted de su maestro? Podemos tener referencia. Yo contaba alguna vez en un grupo pequeño que había una conferencia grande y el predicador, aquel que escribió libros y demás, iba a cerrar esa conferencia. Algo tremendo, la gente lo conocía, iba y estaba bueno, iba a conocer a aquel que tantos libros había escrito. Y dice que, claro, el predicador tuvo que ir a hacer sus necesidades, así que fue al servicio, baño, o como le quiera llamar, y cuando salía de allí, un hermanito lo miró y se asombró. Dice, hey, ¿qué hace ahí? No tenía que andar explicando. Y nada, se fue al baño. Yo pensé que gente como usted no iba, dice. Expectativas y realidades. Cada uno de aquellos que ha tomado la palabra como forma de vida, sigue peleando la buena batalla. Como Pablo, quizás no terminemos encarcelados, quizás no terminemos en la fauce de leones, pero qué grato es saber que si alguien depositó su confianza en usted,
no se olvide que lo eligió. Dios vio a un hombre atrás de las ovejas, pero no lo vio como pastor. Ya lo vio como rey de Israel. Así vio David, a David, el Dios que usted tiene y que yo tengo. Al Gedeón, que estaba allí sacudiendo esos granos, temiendo que se lo roben, no lo vio con acto de cobardía, sino que las primeras palabras de Dios le dijo: varón esforzado y valiente. Dios no te ve como te estás viendo vos. No me ve como muchas veces me veo yo. Te está viendo como aquel que eligió con un propósito, con algo para hacer, con un trabajo para realizar. Y está en cada uno de nosotros aceptar el desafío, hacerlo o no hacerlo. Pero Dios te ve con potencial. Las expectativas y la realidad. Que usted, como yo, como la iglesia de Liniers, seamos la realidad que Dios está esperando. Últimos versículos dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Algunos dicen que esto era un himno de aquel tiempo que estaba haciéndole recordar Pablo a Timoteo. Pero cuántas verdades. Que si seguimos, Él está. Y aún siendo infieles, cada día tropezamos, cada día nos equivocamos, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si te dijo que te amó, que perdonaría esas faltas, lo seguirá haciendo para gloria de su nombre. ¿Qué tiene adelante? ¿Pusieron expectativas en usted? Que se hagan realidad. Pídale ayuda a Dios en este día para que pueda hacer algo real usted dentro del pueblo para la gloria de aquel que lo llamó. Dios le bendiga.